Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la Facultad de Ciencias Biológicas. Soy Arantxa Gómez, soy la vicedecana de Estudios y estoy aquí en representación del decano de la facultad, Tito Muñoz Araujo, que se ha tenido que ausentar y me ha pedido que presente este acto. A mí me encanta presentar este acto porque conozco a Diego Gil y soy una gran fan, y él lo sabe. Y entonces, bueno, os doy la bienvenida a todos a la facultad. Voy a comenzar por presentar a la mesa. A mi derecha tengo a Rosa Angulo, de Fotografía y Biodiversidad. A mi izquierda tengo a José María Hernández de Miguel, que es el vicepresidente de la Asociación Española de Entomología. Y en los extremos de la mesa tengo a los dos autores de este libro que vamos a presentar hoy, Guía de Identificación de las mantis ibéricas, Mantolea. Es un gran honor para nosotros poder presentar este libro, y más en este momento. Si habéis tenido ocasión de dar un paseo por la facultad, por el hall, llegando hacia este edificio, habréis visto que hemos comenzado con una jornada de transferencia de conocimiento a los estudiantes que se llama La facultad se llena de bichos. Y por eso, qué mejor ocasión que esta para presentar este libro y para, sobre todo, reconocer el trabajo especialmente de uno de los autores, al cual, bueno, pues hemos tenido el honor de que estudiase aquí en la facultad con nosotros, el grado, de que estudiase el máster, de que hiciese su tesis doctoral, y que mejor colofón que ahora venga a presentarnos un libro, una guía de identificación que, si la habéis ojeado, es especialmente espectacular. O sea, felicidades. Luego me he llevado la sorpresa de que tenemos al otro autor, un autor tremendamente joven, lo cual nos da esperanza. Es decir, vemos que los estudiantes, Paul Sar está estudiando en la Universidad de Vic y es un estudiante de los primeros cursos y tiene ya una trayectoria en el mundo de la entomología que tan importante es en el presente y será en el futuro, que, bueno, es envidiable. Entonces, pues al honor de presentar a Diego, tenemos también el honor de presentar a Paul aquí con nosotros en esta mesa. Sin más dilación, voy a dar la palabra a los verdaderos expertos en el tema y vamos a comenzar por dar la palabra a Rosa Angulo, de Fotografía y Biodiversidad. Rosa. Muchas gracias, Arantxa. Y soy decana de esta maravillosa universidad y desde luego que sí, que es un día maravilloso. Bueno, os voy a decir que mi nombre es Rosa Angulo, soy directiva de Fotografía y Biodiversidad, una asociación sin ánimo de lucro y que su fin primordial es fomentar y proteger la protección y el estudio de la biodiversidad. Estamos ya en rango internacional como ciencia ciudadana y desde luego nosotros también es un honor para nosotros el haber tenido primero a Diego en nuestra junta directiva, que ha sido el más joven de todos y el que ha arrasado, y luego por otro lado a Paul, o sea que es que lo tenemos todo, lo tenemos todo. Esta guía de mantis es la segunda de nuestra editorial, porque la primera fue la guía de cigenas o gitanillas, que no sé si la conocéis, fue un poco desastroso la presentación de esta guía, nos pasó de todo. Fue la pandemia, después hubo unos huracanes horribles en Barcelona, las presentaciones, bueno, tremendo. Se está vendiendo muy bien, es una maravilla, yo os aconsejo que la veáis porque es que las claves y todo es maravilloso. Y luego la otra mantis, que ahora van a hablar ellos, la otra guía, perdón, que van a hablar ellos de ella, los autores, tanto Paul como Diego, que son los dos, entre los dos han hecho un trabajo maravilloso. No quiero perder de vista ni decir toda la gente que ha trabajado en estas guías, tanto los ciudadanos que han aportado sus fotografías, como el maquetador, David Martín, como la impresión a través de Lidia Rábalos, como la unificación de todo esto de
José Manuel Sesma, que sin él también hubiera sido muy difícil hacerlo, ha estado al pie del cañón totalmente. Así que un honor también para nosotros, fijaros qué honor será que estamos todos como locos, a ver qué hacemos la siguiente, pero esta es la más importante ahora mismo, la de Mantis. A la salida de esa presentación, ellos firmarán las guías que queráis. Daremos a los que habéis venido a recogerla aquí a la universidad también la guía, y si alguien quiere alguna guía os daremos los mecanismos para poderlas tener. Pues son valiosas, la verdad, porque como estas yo creo que no hay. Yo igual me tiro, a ver, como soy de Bilbao, pues por allá, pero yo creo que no hay, o sea, así que nada, encantada de estar aquí con vosotros y doy paso a quien corresponda. Muchas gracias, Rosa. Gracias. Damos entonces ahora la palabra a José María Hernández de Miguel, de la Asociación Española de Entomología. Gracias, decana, y gracias a todos los presentes. El honor es doble en este caso, porque además de trabajar en esta facultad y ser, de verdad, como decía la decana, un orgullo que se presente aquí este tipo de obras, desde la Asociación Española de Entomología, que tengo también el honor de vicepresidir, pues lo primero que quería hacer es dar las gracias a los dos autores, a Paul y a Diego, a los que nos encontramos desde hoy a los dos muy unidos, pero también Diego es miembro de nuestra asociación y por ahí hemos hecho, no es la primera ni desde luego será la última colaboración. La Asociación Española de Entomología está muy contenta de poder participar, apoyar o lo que haga falta con este tipo de iniciativas, porque dentro de nuestros objetivos hay tres patas fundamentales. Son la investigación, la divulgación y la conservación. Y yo creo que esta obra toca y apoya profundamente las tres. La investigación, porque representa, y yo creo que va a representar en el futuro una obra de referencia para poder trabajar no solamente a entomólogos profesionales, sino a ecólogos, a cualquier naturalista que tenga el placer de estudiar los ecosistemas, de estudiar la naturaleza. Es una guía eminentemente práctica, es una herramienta de trabajo que creo que, con lo que hemos visto por encima, porque no nos ha dado tiempo a profundizar más, excelente para la investigación. Pero además yo creo que es un gran paso en divulgación, porque el conocer la naturaleza significa muchas cosas, pero una de ellas es conocer la gran diversidad, es decir, no está la mantis religiosa, que es lo que piensa un porcentaje muy alto de la población neófita, de la población, digamos, que no es aficionada a la naturaleza. No está la mantis religiosa, hay muchas especies de Mantodea. Y ese conocimiento es lo que nos hace o nos puede hacer amar más la naturaleza. No se puede amar lo que no se conoce. Y evidentemente el conocer la biodiversidad, la gran variedad de vida, la gran riqueza de especies que tenemos en nuestra península, y no hablar de todo el planeta, por supuesto, es fundamental para poder despertar esas aficiones, esos futuros biólogos, para tener más poles en la enseñanza media y en los primeros cursos que puedan tomar el relevo de los entomólogos que como todo ciclo del tiempo, pues nos vamos retirando. Y decía al principio que teníamos tres patas, la tercera era la conservación, y es que obviamente si os decía que creo que no se puede amar lo que no se conoce, también creo que no se puede conservar lo que no se ama, y es un paso indispensable para que el público, para que la sociedad, para que las administraciones sientan como suyas estas especies, sientan como suyas esta riqueza natural, puedan amarlas y para eso conocerlas. Y con eso, esta guía creo que, como la anterior, también de Cigenas y todas las que sin duda seguiréis desarrollando desde la Asociación Fotografía y Biodiversidad, contribuyen a que tengamos, nosotros nos encargamos, estamos en muchos foros de conservación y esto nos permite tener más herramientas para trabajar en la conservación de las especies. Por todo ello, y en nombre de la Asociación Española de Entomología, me gustaría reiterar mi más sincera agradecimiento a los dos autores, por supuesto, y a Fotografía y Biodiversidad por la edición de la obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Chema. Y a continuación voy a dar la palabra a los dos autores. Y ahora sí que viene lo interesante. Yo les he dicho que me tienen que dar una clase magistral y estoy segura de que va a ser así. Así que, Paul, Diego, cuando queráis. Vamos a levantar, porque es mucho mejor. Mucho dinámicos.
vamos a hacer la presentación entre los dos, ¿vale? Vamos a estar contando un poquito todo esto. A ver. Ahí está. Bueno, aquí tenemos un poco nuestra presentación, que nos han presentado estupendamente los miembros de la mesa. Vamos, yo estoy un poco sobrecogido. No sé tú, pero bueno, importante, ¿por qué un libro? Bueno, pues al final uno está dentro de esta vorágine de la academia y al final te dicen que un libro no sirve para nada porque no te va a dar rédito en plazas o en casi contratos, etc. Pero yo creo que un libro es muy importante. Siempre hablamos del impacto. Y realmente el impacto que estamos generando en ciencia creo que se aleja muchísimo del impacto real que tenemos en la sociedad. Yo sé que un libro, me van a leer mucho más este libro que muchas de mis publicaciones que están en inglés y que al final no acaban entrando en el inconsciente colectivo, ¿no? Son diferentes objetivos, pero al final siempre dices, es que al final que estoy escribiendo un libro. Esto va a ser genial para un poco dar las bases para que en el futuro se puedan hacer más y más cosas, porque al final, como os digo, y ya vamos a ver todo lo que tiene el libro, creo que hablamos de Mantis en muy general y muy afianzando muchas bases. Bueno, lo primero, también, como ya han dicho, este libro se enmarca dentro de Fotografía y Biodiversidad, de esta asociación. Os sonará más biodiversidad virtual, que haré un poquito luego de ello. Pero bueno, lo que se refiere a la importancia de los libros, ¿no? Al final todo está acotado y relacionado con la ciencia ciudadana, transmisión y divulgación del conocimiento, que es muy importante y creo que muchas veces desde la academia nos cuesta dar ese paso para divulgar y que la gente sepa y conozca lo que tiene a su alrededor. Uno de los pilares que nos cuesta mucho, que yo siempre estoy en ello, es ponerle nombres a las cosas. Necesitamos nombres en castellano para referir a nuestras especies. Luego indagaré más en ello. Es que es súper indispensable, ¿no? Y ya lanzo también el guante a la Asociación Española de Entomología para que colaboremos a nombrar, ¿no?, a toda la diversidad que tenemos. Luego indagaré un poquito más en esto. Pero bueno, también las mantis para nosotros en BV o en FIB es muy importante porque es nuestro logo. Si veis nuestro logo de FIB es una mantis y hacer este libro pues es doblemente importante, ¿no? Bueno, aparte de de siente el abrazo de la mantis, ¿no?, que decimos, pues también tenemos el Testing Power, que es nuestro lema, pues, si me reconocéis, ¿no? Y bueno, ¿qué es un poco la asociación de FIB? Dentro de FIB, para ver un poquito de ella, se enmarcan diferentes proyectos. El más importante es BV, Biodiversidad Virtual, ¿no? Todo esto de fotografía, de naturaleza, georreferenciada, y si la foto contiene suficiente información buena, se convierte en un dato que podemos utilizar para hacer diferentes estudios y utilizarlo. Si la foto no es buena, pues ya está, el dato es malo y se puede utilizar. Pero también tenemos otros proyectos, como Taxo, OnePath, las láminas BV, BV News, que es nuestra revista científica, los puntos BV, y lo último que tenemos es la editorial BV, ¿vale?, que este es el segundo número que tenemos. Como ya contaba Rosa, hay un primer volumen, que tuvimos todas las tragedias y desgracias del mundo para poder sacar, pero que existe, ¿vale? Es un libro de gitanillas, ¿vale?, que son unos bichos espectaculares, no sé si los conocéis, pero desde luego merece la pena y hay muy poquito de esos bichos. Tenemos el Fauna Ibérica de Fidel Fernández Rubio y tenemos esta publicación que, bueno, al final pues son diferentes objetivos, ¿no? Fauna Ibérica resume muy bien todo el conocimiento científico para poder adquirir estas competencias, pero luego nosotros queremos que se aprenda a reconocer a estas especies en el campo y que sea todo mucho más visual. Si veis la guía de mantis, queremos que sea todo súper visual y que entre por los ojos. Vale, sobre el proyecto BV, ¿no? Pues bueno, es una plataforma online, gratuita, bueno, ya la conocéis, ¿no? Subida de fotos a la plataforma, solo en ambiente natural. Aquí tenemos un código ético, bueno, que ya está más desfasado, que ya hemos avanzado muchísimo, ya estamos mucho más adelantados que esto, pero sí que nos gustaba poner el foco en que vamos a hacer fotos de especies donde están, ¿no? Porque eso también da mucha información. Un
animal sacrificado o pinchado, pues al final está sacado de la naturaleza y tenemos menos información que un bicho que está en el sitio, que podemos repetir esos sitios, ese tipo de hábitats, etc. ¿no? Tenemos ahora un acuerdo con GBIF y bueno, llevamos 17 años de experiencia, llevamos desde 2000... ya ni recuerdo el año, ¿no? Pero en 2008, que lo sabéis. Los que sois ya más penemascada ya lo sabéis más, ¿no? Pues sí, en 2018 cumplimos el 10º aniversario. Y como último nos hemos adherido a Observation.org, que es una plataforma europea, ¿vale? No es Naturalist, es Observation.org, que básicamente nos hemos quedado muy obsoletos en tecnología y por continuar existiendo y mejorando, no había mejor alternativa que unirnos a Observation.org y unirnos a una iniciativa europea porque juntos es mucho más fuerte, ¿no? Ahora nuestro logo era este antes, ahora es este de aquí abajo. Bueno, ¿cómo funcionaba una plataforma bien de definición ciudadana en cuanto a naturaleza? Pues básicamente es el usuario, el ciudadano, usuario realmente, que sube una fotografía a esta plataforma y tenemos especialistas, gente que sabe, que es especialista en el grupo, y es el que identifica la especie. Este especialista que identifica la especie es el que luego genera el dato, ¿vale? No es simplemente que cualquier persona que sabe mucho, ¿no? Pero tiene que demostrar lo que sabe, no vale las reglas de mayoría que dicen otras plataformas, porque no tiene por qué, la mayoría no tiene por qué estar de acuerdo, ¿vale? Hace falta el que sabe es el que tiene que identificar el dato y saber que ha sido esa persona que te lo ha identificado, eso te da seguridad en que el dato es fiable. Esto genera generación de conocimiento, esto vuelve al especialista que puede utilizar para crear artículos científicos o informes, y luego aparte estás educando a la gente, estás enseñando a la gente, mucha gente que empezó, tenemos aquí miles de ejemplos que empezó sin saber y ahora son grandes especialistas en grupos, ¿no? Bueno, no voy a decir ejemplos, pero que empezó porque le gustaba el bicho y ahora son verdaderos especialistas a nivel europeo o mundial. Y bueno, al final, esto es muy importante, esto es lo que más me llama la atención y que muchas plataformas no tienen, es que hacemos una comunicación directa entre el usuario y el especialista. O sea, tenemos que acercar, huir de esa torre de marfil, huir de eso de que la ciencia está por encima y la plebe está por abajo porque no sabe. No, no, si somos los mismos, tenemos que estar unidos para avanzar. No vale eso de que yo sé de qué sabe y no te voy a enseñar. Eso genera rechazo y al final también en este mundo que tenemos recursos limitados, hace que al final la gente pierda la fe en la ciencia, como ha ocurrido estos días, ¿no? Y necesitamos más que nunca que el conocimiento sea para todos. Bueno, como decía ahora, este es nuestro portal que se abrió hace unos días dentro de Observation.org. Y bueno, un poquito de datos, esos son datos de mariposas diurnas que tenemos. Y mirando en ranking de GBIF, pues bueno, ahora estamos nosotros solos, esta fue la subida que hicimos de datos de mariposas hace unos años y ahora estamos incluidos aquí. Estos son datos de insectos para España. Hay 1 millón de datos, de los cuales 900.000 datos son de visión virtual, ¿vale? O sea que sí que estamos contribuyendo, ahora en España somos los que más datos estamos aportando a nivel de diversidad en GBIF, que bueno, tienen todos los problemas del mundo GBIF, pero bueno, menos es la nada. Esto es de mariposas, ¿no? Entonces estamos en el segundo y cuarto puesto de número de datos que se pueden utilizar para generar estudios científicos, dar información, etc. O sea, que tenemos importancia, vaya, que no es que son 4 amigos que hacen fotos, no, es algo real, mensurable y que tiene importancia en la sociedad. Bueno, en cuanto damos datos de distribución, por ejemplo, tenemos, esto eran los datos que había antes en GBIF de Eleutherium ruficolis, ¿vale? Sí, seguramente los que somos de la meseta estamos hartos de verlo, pero seguramente los que vivan en Aragón, Cataluña dirán, ¿qué es esto? Bueno, pues esto básicamente fue una cosa que vimos, y es que resulta que mirando los mapas de fotografías, luego te dabas cuenta que toda esta zona, la especie Stausen, una especie que pensábamos que era súper abundante, que estaba por todas partes, luego resulta que tenía una distribución limitada, estamos en ello trabajando, ahora esperemos que sacar algún día. Y no solamente eso, sino que también tenemos datos de tecnología, si sabemos dónde está y en qué momento está, podemos crear datos de
cuándo hay más abundancia de especies y cuándo menos. Aquí es una especie claramente univoltina, ¿no? Los adultos están solamente presentes en un momento del año. Pues también podemos ver, en el caso de esta mariposa, que tiene, parte que tiene 2 picos de población, ¿no? Bueno, esto sirve para ver cómo son. Esta mariposa en norte de Europa tiene solamente una generación, mientras que en la península ibérica tiene dos generaciones como mínimo. Bueno, en paso hay que saber de mantis, de verdad. Yo paso la parte dura de la charla, ¿vale? Porque al fin y al cabo esto es más del libro. Os explicaré un poco de mantis en general, las cosas básicas, porque yo, por ejemplo, al principio me costó muchísimo, tenía mucho ímpetu en aprender y aprender y aprender, y como bien ha dicho Diego, pues gracias a plataformas como BV, empecé a conocer, por ejemplo, conocí a Miguel, que está aquí presente, a José Ramón, leía sus comentarios, y empecé a aprender de ortópteros y de mantodeos hasta que llegué a un punto de tener bastante más conocimiento. Y si no fuera por BW, por ejemplo, no estaría aquí dando esta charla, o esta guía a lo mejor no se habría hecho, o sería muy diferente. Y bueno, ya centrándonos más en las partes de las mantis, esto os lo explico para que aquí hay gente que es estudiante o son otros grupos de insectos, o son expertos de otros grupos, y las mantis pues les parece un mundo entero, ¿no? Pues yo os intentaré introducir un poco, aparte de la guía, para que os haga un poco más sencillo de aprender sobre ellas. Bueno, un poco de filogenia sobre estos insectos. Podemos ver, por ejemplo, que las mantis siempre... La mantis, los saltamontes están muy cerca, no sé qué. Aquí podemos ver que una mantis es más parecida a un isóptero que a un ortóptero o un plasmatodeo. Es algo que visualmente parecen muy cercanos y luego son bichos muy distantes. Ahora os voy a ver un poco de características. Hay más de 2.400 especies descritas y, por ejemplo, en España es posible que haya alguna más. Bueno, si ya eso nos movemos en países tropicales, como dice aquí, que es donde hay más abundancia y diversidad de especies, hay un porrón de especies por escribir todavía. La importancia de estos insectos es que, por ejemplo, en España hay varias especies endémicas, pues yo qué sé, Yersinia fagui, Parameles paraicolor, que solamente se encuentran en la península, o Parameles insularis solamente de las Islas Baleares. Y además, ya mundialmente estos bichos son controladores biológicos, es decir, depredan muchas plagas, muchos insectos que pueden hacer daño a los cultivos, como por ejemplo, bueno, en este caso es una crisopa, que también es un depredador, pero para que veáis que se alimentan un poco de todo, ¿no? Pueden pillar ortópteros, lepidópteros, etc. Y ahora os explicaré un poco de morfología básica, Aquí tenemos una ilustración que sale en la guía misma, pues podéis ver las antenas, los tarsos, la cabeza, el tórax, el abdomen, etc. Y nos vamos a fijar un poco en las partes del cuerpo que más os pueden servir para identificar una mantis o más os pueden ayudar a aprender, para si veis una en el campo, pues, es decir, vale, me tengo que fijar en la cabeza o en el pronoto o en el abdomen o lo que sea, ¿vale? Empezando por la cabeza tenemos los 3 ocelos, que son fotorreceptores, es decir, reciben luz, son como ojos pero no hacen la misma función. Y luego tenemos los 2 grandes ojos, ¿no? Decís, 2 grandes ojos así, parece que sean compuestos, ¿no? O sea, que sea todo lo mismo, pues no. Son ojos compuestos, pero compuestos por pequeños omatidios, que se llaman así, que son receptores también de luz, y lo curioso de esto es que parece que tengan una pupila también. Y esa pupila es un efecto óptico de la longitud de onda, que hace que se concentre todo aquí y parece que te sigue siguiendo todo el rato con la mirada de la mantis. Las antenas, que pueden ser finas como estas o bipectinadas, como en Pusa pennata, bipectinadas que hacen unas púas así. Tenemos el frontal bajo, o sea, el clípeo, el labro, los palpos, y aquí tenéis una empusa, que hay especies, como luego explicará Diego, la mantis orquídea. Tiene una espátula, que aquí en la empusa es gigante, o sea, ya lo veis, en proporción a la cabeza es muy grande. En otras especies es más pequeña. Tenemos el cervix, desde la vista trasera de la cabeza, que es lo que une la cabeza con el pronoto, y las genas, que especies como Geomantis larvoides, que salen en la guía, tienen una protuberancia que puede servirla para identificar de otra especie, para separarla de otra especie. Lo que os decía, después, para fijarnos e identificar, la parte importante del tórax de este bicho, como la mantis en general, es el pronoto. Aquí tenéis en vista dorsal y en vista lateral. En vista dorsal, para separar especies o para lo que sea, o sea, para identificar y tal, lo que más se utiliza es el surco supracoxal, la dilatación supracoxal. Esto se coge una lupa binocular, se toma la biometría y tal, y se hacen comparaciones. De aquí salen las 2 patas, que podéis ver aquí también,
las patas anteriores, la longitud mínima del pronoto y, como podéis ver, hay mucha variabilidad de formas de pronotos. Hay más largas como el de Iris, medianos como el de Ameles de Color, o más pequeños como el de Perlamantis, donde por ejemplo la dilatación supraloxal es no se nota casi, es muy poco notoria. Y luego la mantis, la hoja, la Fueraodis me parece que es, tiene un pronoto que es una osa, o sea, es un círculo gigante. Hay un montón de variabilidad, pero más o menos la estructura es esta siempre. Luego las alas, que como podéis ver, son bichos muy uniformes de color a veces, pero cuando se sienten amenazados o tenemos que prepararlos para estudiarlos, se extienden las alas y tenemos la ala y encima del ala otro par que son las tecminas, que están más endurecidas. Entonces las alas son las que suelen estar coloridas para orientar depredadores, o a veces hasta los machos las utilizan para seducir a hembras en el cortejo. Luego vendría la parte de las patas, que todas tienen la misma estructura, es decir, coxa, trocánter, tarsos, fémur y tibia. Y van variando según la especie. Por ejemplo, mantis religiosa tiene un dibujo en la cara interna de la coxa. Ribetina bética tiene en la zona del cepillo, porque las patas en el fémur tienen un cepillo a veces para limpiarse y demás. Tiene una mancha muy grande en la zona del cepillo. Y luego en las patas motoras, que serían estas de aquí, en Pusa pennata, que es la especie de antes, tienen lóbulos foliáceos que tienen varias funciones aparte del camuflaje, y también hay una variabilidad gigante. O sea, luego está Perlamantis ayuberti, que es la especie de antes de pronoto tan pequeño, que en general la familia tiene unas patas que tienen apenas espinas, o sea, y solo un garfio. Aquí Iris oratoria tiene varias espinas, pues estas no tienen, por ejemplo, que son muy pequeñitas. Después seguiríamos con el abdomen. Hay especies que son macrópteras, que por ejemplo las alas y las tecminas cubren todo el abdomen y pueden volar más fácilmente y demás. Especies traquíceras, como Ribetina bética o Parameles acuta, que las alas son más cortas que el abdomen, o especies que son ápteras, que no tienen alas, no pueden volar, y pues tenemos por el claro ejemplo de Pteromantis aptera, por eso se llama Pteromantis aptera, porque no tiene alas. Y luego Geomantis largoides y demás. Tendríamos el abdomen, que en vista ventral tenéis la hembra y el macho. Generalmente el macho tiene más segmentos, esto va variando a veces. Y bueno, podéis ver las diferencias un poco. El macho tiene los cercos más largos, tiene aquí este par, y los de la hembra suelen ser más cortos, el abdomen es más ancho, engorda más, también porque la hembra suele comer triple que el macho para poner luego la oteca. Y en vista dorsal tendríamos pues también lo mismo. Aquí se ve más claro los cercos del macho, que son más largos que los de la hembra, en este caso. Y también pues tienen distintos dibujos. Aquí se puede ver que en Parameles paui la hembra tiene una línea blanca y el macho tiene una línea negra. Y del macho, para si os queréis especializar en mantis en algún momento de vuestra vida, tienen la genitalia, que es algo muy importante para luego caracterizar a las especies. Es muy chungo, ¿vale? O sea, yo lo de las genitalias lo llevo un poco aún con pinzas, pero eso bajo lupa binocular y demás se puede estudiar bien. Y siguiendo con el tema mantis y demás, tendríamos la oteca, ¿no? Que es... Luego las mantis, ¿cómo ponen los huevos? ¿No? Pues ponen los huevos dentro de estos sacos que se llaman otecas, como bien he dicho, y los organizan en celdillas. Aquí se pueden ver, esta es una oteca de Amedes, que son mantis, bueno, para Amedes, que son mantis muy pequeñitas, entonces la oteca suele ser pequeña. Y organizan los huevos en celdillas. Esta sería la vista lateral y esta la superior, que está aquí. Y aquí podéis ver cómo está abierta, que se ven las celdillas abiertas y aquí cerradas. Y en las otecas algo muy curioso es que himenópteros como esta, ¿me haces una Podagrion? Sí. Coge las otecas, como no hay ningún bicho activo, pues ponen los huevos ahí y las larvas de las avispas se comen a las larvas de las mantis. Pero bueno, esto es un tipo de parasitismo muy común en esta especie. Y bueno, las mantis al nacer pues son este gusano feo, ¿no? Que Son como gambas. y cuando nacen pues luego se van estirando. Van levantando las patas, se estiran, corre bueno, la circulación y demás del cuerpo y acaban un poco pues, más como esta, que se acaban estirando las patas y demás. Pero nada, al principio es un hilillo que dices, ¿esto qué es? No es una mantis, ¿no? Pero sí, lo son.
Y hablando de parásitos, en el abdomen de las hembras y a veces de los machos y en las tegminas, que son las endurecidas que os he dicho antes, se colocan estos parásitos también que son himenópteros, pero son otro género, que de hecho te los mandé, me parece, hace un montón de tiempo. Que... No, que las hembras esperan a que pongan la oteca, o yo qué sé, este está en un macho, pues cuando hace la cópula con la hembra, pasa la hembra, se pone al final del abdomen y cuando pone la oteca la parasitan. Son bichos muy listos estos, pero bueno, eso da para otro libro. Y el ciclo vital de las mantis, ¿vale? Voy a hablar un poco, pero esto en general a todas es más o menos lo mismo. Nacen de la oteca, como os he dicho, un hilillo, un gusano, se estiran y son así, esto sería una spodomantis, me parece. Luego van haciendo varias mudas hasta que llegan al subadulto, imagino que será un presubadulto o así, que se llaman Ls. Va, L1, L2, L3, hasta llegar al adulto, que ya tiene las, bueno, si tienen alas, pues ya tendrá las alas desarrolladas, será fértil y demás. Y bueno, os voy a hablar un poco de lo que todo el mundo habla siempre. Cuando dice mantis, pues te viene a la cabeza canibalismo, ¿no? Os voy a hablar un poco de canibalismo. Está un poco mitificado según la especie. Por ejemplo, en Pusa pennata, que es la que os he dicho antes que tiene una espátula en la cabeza, que pasa la corona, no hay apenas casos de canibalismo ni en naturaleza ni en cautividad. Sí que hay algún caso así que la hembra está muy hambrienta o lo que sea y se va a los machos, pero es muy raro. Luego en amedes, como el tamaño del macho, ahí se puede ver, es similar al de la hembra no tiene tanto coraje para cogerlo, entonces tiene más problemas y no acaba habiendo depredación. Pero en especies como mantis religiosa o la misma hierodula que hay allí puesta que luego veréis, la hembra sí que suele depredar al macho, no siempre, pero si tiene capacidad de cogerlo, lo engancha y se lo come entero. O sea, para luego poner la oteca y demás. Y bueno, os voy a hacer un poco también, por si queréis ir al campo a buscar mantis, con la guía y demás. Los principales meses del año para encontrar mantis son los estivales, o sea, de mayo a septiembre, especialmente junio, julio y agosto. Luego febrero, enero y diciembre encontraréis ninfas de algunas especies, pero es que las ninfas, os lo recomiendo, no os pongáis a identificarlas, porque es un mundo, o sea, mejor adultos, entonces estudiáis bien, con la guía o lo que sea, y ya luego... bichos, ¿no? Exacto. Estoy adulto, ¿no? Y la mayoría de especies suelen compartir hábitats parecidos, es decir, pues zonas de matorral, de porte alto, o sea, mediano o bajo. Esto, por ejemplo, en Castellón, en Morella, esto es en Coixerá, al lado de mi casa, esto en Girona, en Tarragona y demás. Ya veis, matorrales de porte bajo, tomillo, romero y demás, siempre hay mantis ahí. Y muchísimas variedades de especies. Y de especies, como hemos dicho antes, la endemicidad, en España tenemos, bueno, en la península ibérica tenemos, si sumamos Baleares, 6 especies, ¿vale? De la península estrictamente tenemos 5, que salen aquí 4, más Paramedes acuta, que sale en el libro, pero tampoco tenemos mucha información porque se escribió hace apenas 3 años o 4. Paramedes paui es de la zona del Maestrazgo, en Castellón, Teruel y demás. Apteromantis aptera, que es la especie más conocida por su rareza y endemicidad y demás, que es esa, la que os he dicho antes que no tiene alas, y está bastante distribuida por el centro y sur de la península. Paramedes paradecolor, que también está bastante distribuida, pero no sale de la península, y Paramedes picteti lo mismo, que porque está por todos lados, pero por eso, no salen en Francia no llegan y al norte de África tampoco. Y aquí ya... Tomas tú la rienda. No, tranquilamente. Bueno, pues poner un par de ejemplitos más de mantis que no vamos a ver aquí porque son todas áreas más tropicales, pues os traigo unos ejemplitos para que veáis. Estos son mantis orquídeas, ¿vale? Que tardamos un poco en mirar dónde están, ¿vale? Lo vemos ahí, cómo tienen este camuflaje con las orquídeas. Ellas esperan agazapadas ahí, bastante mucho más camufladas que las nuestras, en mi opinión. Pero fijaos qué maravilla de bichejos, ¿no? Con esos ojos tan apuntados, porque tenemos especies con ojos apuntados, pero fijaos, ¿no? Lo que decías tú de estos lóbulos. Los lóbulos puestos. ¿Cómo era? ¿Qué diferenciaban? Sirven para camuflarse en principio, porque si os fijáis es como un lóbulo de una orquídea. Pero hay un estudio reciente, creo que es de unos asiáticos, que dicen que estos lóbulos también les sirven para cuando saltan de una flor a otra,
o se desplazan volando, les ayuda a planear un poco como las ardillas voladoras. Algo que nadie había imaginado, pero al final salió así. O sea, es una barbaridad. Entonces, claro, tened en cuenta que estos bichos, las mantis, están adaptadas a cazar, estar quietas, pasar desapercibidas, y cuando se acerca cualquier otro insecto a intentar libar de la planta o comer el polen, pues es cuando emboscan, ¿no? Cuando están acechantes. Esto ya es como la camuflaje casi perfecto. Es que hace falta mirarlo un poquito más para decir, pues ahí está la mantis, ¿no? Otro ejemplo de mantis tropical es Odontomantis, que esto cuando lo ves en sus ninfas, ¿no? Las primeras fases de las ninfas, pues tienen esa pinta. Y es que resulta que tienen un mimetismo con las hormigas. Las hormigas ya sabéis que son como los bichos que nadie se mete con ellas porque te llegan un par de ellas y te destrozan, ¿no? Pues básicamente las ninfas de estas mantis son como muy hormiguiles, ¿no? Son mantis hormigas. Otro ejemplo, ¿vale? Que esto ya me encanta. Fijaos, la llaman mantis flor espinosa. Esta es la ninfa. Fijaos qué pinta tiene ya sí, efectivamente es como muy apuntada. Pero es que el adulto ya es como incluso más espectacular todavía, ¿vale? Si os fijáis, tiene esos ocelos que asemejan un ojo. Si eres depredador, que también está el acecho y quieres comerte algo y de repente te ven, pues digamos que te echa un poquito para atrás. Fijaos esos colores, ¿no? que tienen estas especies, y que estoy deseando ir a estas zonas para ver estos bichos, ¿no? Es flipante. Y es como una especie de espiral, ahí como muy loco. Mi evolución es... U otra, mantis oscuro o mantis cobra, que también creo que también la llaman. Pues fijaos qué pinta tiene, ¿no? Es lo que decía Paul antes, ¿no? De que puede ensancharse a veces a niveles totalmente, ¿no? Esto es el producto de nada. Y lo que hace es estar encima de las hojas y pasar desapercibido ahí. Y no, ¿qué era? Que tenían... Que el camuflaje es tan extremo que, si os podéis fijar aquí, tiene una mancha marrón, que es como cuando la hoja pues, se pudre o tiene algún daño o lo que sea. Y a veces también les falta una parte de la hoja, del pronoto, como a las hojas, cuando le arrancas una parte pues se queda como mordida, ¿no? Por si alguien se había alimentado de ella. Y también, bueno, no sé si lo ibas a decir, pero destacar que son especies de gran tamaño, porque son de áreas tropicales, y se las ha visto cazar pequeñas lagartijas, incluso colibríes y demás, porque son capaces, o sea, no solamente se alimentan de insectos. Por fin los insectos, atacando a los vertebrados. Y bueno, esto es una cosa que vi y no he podido resistirme. Resulta que tenemos una especie, un género que se llama Psychomantis. Bueno, pues es que resulta que Psychomantis es un personaje muy famoso en el videojuego, ¿vale? Que es de Metal Gear Solid y asemeja también un poquito a Mantis. No sabemos si es referencia o casualidad. El género está escrito en 1800 y no sé si Hideo Kojima quiso utilizarlo porque tiene cierto parecido. Fíjate con los ojos que es igual. Además es un personaje icónico de los videojuegos porque es como que en la época fue muy loco porque básicamente es como una especie de psíquico que te intenta cambiar. O sea, tú intentas pegarte contra él y es imposible porque te está controlando la mente. Entonces la forma de vencerle es que te dice que cambies el mando de puerto, porque así no tiene la mente. Es como muy gracioso. Es una cosa muy loca. Cuando este es del 1 y luego ya dijeron, bueno, vamos a hacer incluso más Mantis, ¿vale? Este es el Metal Gear 5, que es realmente Psychomantis, ¿no? Es que lo vi y dije, que existe el género Psychomantis. Bueno. Y bueno, luego también tenemos a la zapatana, ¿vale? Que esto sigue siendo una especie tropical, pero se encuentra en Canarias, ¿vale? Se encuentra en las islas de Mar Celeste, en Lanzarote de Fuerteventura, y realmente es una cosa espectacular. Es un empúsido, ¿vale? Pero es que es realmente un bicho loquísimo de color, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a entrar ya directamente en el libro, ¿vale? Y bueno, vamos a hacer un pequeño viaje por la guía. No, bueno, lo que nos encontramos es la portada, como digo, la importancia de los libros. Y lo primero que vemos al abrir la página, pues tenemos estas guías visuales, son ilustraciones, ¿vale? De nuestro editor, que es maravilloso, de David.
y tenemos ya una primera impresión de cómo son estas especies, ¿no? Tenemos pues con dibujos, está maravillosamente ilustrado, tanto el ejemplar, ¿no? Desde un punto de vista dorsal, como sus diferentes cabezas. Esto creo recordar que son fotografías recortadas. ¿Vale? Y bueno, ya nos hemos presentado, ¿no? No hace falta seguir, pero es muy importante dar las gracias a varias personas, ¿vale? Una de ellas es José Manuel Sesma Moranas, ¿vale? Que siempre estaba pensando en cómo definirle dentro de esta guía. Y resulta que mirando la RAE hay una palabra que es facilitador. ¿Vale? Si definimos facilitador, pone que es persona que se desempeña como instructor o orientador en una actividad o profesor o maestro. Y creo que es una definición que no hay ningún tipo de dudas. Se utiliza en Latinoamérica, pero yo creo que podemos incorporarlo también aquí en España porque hay personas maravillosas. Aquí está de moda, ¿eh? Sí, ¿no? Lo que pasa es que no es naturaleza, claro. Y otra persona que también queremos dar las gracias, se me olvidado también mencionar a Lidia Grábalos, que es la de la imprenta, pero David Martín Rubio es un maquetador, diseñador e ilustrador. Tiene una página web, él se dedica a ilustración, ha basado en varios Ilustraciencia y se ha dedicado a poner el libro de forma maravillosa, hasta niveles que, vamos, o sea, cuando lo veréis diréis, pero esto, ¿hasta qué nivel está puesto en su edición, ¿no? Aquí tenéis su página web, Comunicando con la Tierra, porque tiene un montón de trabajos y él trabaja, es profesional de esto, ¿no? Y bueno, también quería yo dar las gracias a Teresa. Teresa Genjo era una persona de la Junta que murió el año pasado y yo la tengo en gran estima porque básicamente yo estoy aquí por ella. Yo en la cámara pues era ¿qué hacer con mi vida? Y entonces me acuerdo en el TCG que estábamos en fría un día que llovió, pero brutalmente, y me dijo, oye, ¿y por qué no nos das una charlita de las cosas estas de avispas que das? Y realmente fue como que me hizo clic en la cabeza, y bueno, yo es que se me recuerdo riendo, porque de decir, joder, ¿qué hago con mi vida? De decir, oye, pues esto no está tan mal, oye, que esto la gente me escucha, oye, que realmente se pueden hacer cosas para traer a la gente y que la gente le guste la naturaleza, ¿no? Entonces yo pues, estoy muy agradecido a ella y tenemos la dedicatoria y es que resulta que encima luego me di cuenta que, claro, un nombre común que tienen las mantis son Santa Teresa, que me dicen, entonces, bueno, mi sencillo homenaje a Teresa, que siempre la recuerdo así, y que tanto nos ha aportado tanto, bueno, a mí como a la asociación. Bueno, después de esto... Bueno, por seguir un poquito de anatomía de insectos, ya he hablado perfectamente de todo lo que anatomía de morfología de mantis, ¿no? Y bueno, tenemos un capítulo largo con todos estos conceptos y bueno, también tenemos una parte de taxonomía, ¿vale? Que si quieres dar las píldoras de la taxonomía. Bueno, si os interesa, bueno, no sé si por eso compraréis el libro, ¿no? Tenemos varias familias, la más importante o más diversa y con mayor grado de endemicidad es la Melidae, concretamente las leptameles. Y también la desgracia, por así decirlo, es que son especies muy difíciles de identificar. O sea, la Insularis Paradecoloripaui y esas tres son, vamos, o sea, yo me he tirado muchísimo tiempo aprendiendo de comentarios de expertos y demás para diferenciarlas y aún así las hembras, por ejemplo, bajo lupa binocular y tomando medidas de pronoto, que os explicaba antes y demás, me parece imposible. Y luego ya hay clinas y demás que son formas, variabilidades de la especie, que ya si te metes ahí es que no sabes, o sea, te metes un fregado para identificar estos bichos que es muy difícil. Y luego también hemos incluido dentro de la taxonomía, que luego hablará Diego bueno, profundizará más sobre ello, las exóticas, que está Bruneria borealis, que está en Barcelona, en la zona del Prat del Llobregat, y en Aurora transcaucásica, que es ese bicho de ahí. Las dos miomantis cafra y paipudí, que son de Portugal, pero también hay alguna observación en España ya. Y poco más, o sea, son bichos de eso, que también ha aparecido alguna, la mantis cobra que has mencionado antes, apareció una observación de Murcia de hace no sé cuántos años, y
ese bicho no lo entramos aquí porque es una especie tropical que evidentemente pues, la climatología de aquí, el hábitat y demás no aguanta. O sea, fue una observación así fugaz y ya no aparecieron más. Y nada de eso. Y bueno, aparte de la taxonomía, también queremos hacer una pequeña parte de animales que se parecen, ¿vale? Porque es importante saber qué es y también es importante saber qué no es, ¿no? O también saber esas convergencias evolutivas que muchas veces molan mucho. Yo trabajo con estos bichitos, con los parasitoides, o sea que hay un grupo de ellos, ¿vale? Bueno, hay dos grupos que en vez de tener las patas delanteras raptoras, las tienen las posteriores, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, hay dos motivos. La primera porque muchas de ellas parasitan a bichos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, hay algunas que parasitan a larvas de apigaleón, que tienen las mandíbulas bien grandes. ¿Qué es lo que hacen? Sujetar con las patas posteriores las mandíbulas para ponerle un huevo en la frente. Y luego también resulta que se ha escrito que los parasitoides entre ellos se pelean y qué bien sería tener unas patas para cogerle y echarle. Entonces tienen peleitas así como hardcore en el aire, cogiéndose con las patas raptoras y tirándose, ¿no? Es una convergencia evolutiva, pero la convergencia evolutiva más gorda que hay con estos son los mantístidos, ¿vale? No es una mantis, es un neuróptero, ¿vale? Es un grupo que prácticamente, si lo vemos de arriba, dirías, pero una convergencia de morfologías brutal, ¿no? O sea, la foto de David Carabanillas es espectacular y decidimos ponerla en una página porque es brutal, aunque no es una mantis, pero es que fijaos las patas que tiene, que son prácticamente mismas. Y bueno, como decía antes, nombres en castellano, tenemos una propuesta de nombres en castellano y hemos estado rescatando nombres vernáculos que había, mirando nombres que se ponían en otras partes, en otros países. Al final hemos renunciado y hemos dicho, pues vamos a poner nombres en español y en castellano porque hay algunos que no tienen sentido. Hay una que se llamaba, ¿no? la nave Esperanzania, era Mantis enana europea. Y dices, joder, es que tampoco es enana, en comparación con otras. Y al final pues le hemos puesto otro nombre, no sé si esto es la versión definitiva, pero al final le cambiamos. Y es muy importante que tengan nombre las cosas. O sea, en España parece ser que o tienen nombre las mariposas, que son como muy bonitas, o las especies plaga. Todas las especies plaga tienen un nombre. ¿Por qué? Porque tienen importancia. ¿Qué es lo que le pasa a las especies del día a día? Que no le hemos puesto nombres. En el mundo sajón le han puesto nombres. Sí, siempre se dice, es que tienen muchas especies, pero es que también los franceses han puesto nombres en francés a sus especies. ¿Por qué nosotros no? Y es que nuestro cerebro funciona a través de nombres. Si no tiene un nombre, no le damos importancia o incluso nos da miedo, ¿vale? Tenemos un pensamiento como muy de nombres, ¿no? Hay como una especie de filosofía del terror, ¿no? Que aquello que no tiene nombres como que nos produce cierto reparo, cierto rechazo. Entonces, poner nombre a los insectos nos parece muy importante. Decidimos poner dos nombres, uno siempre mantis y algo más, mientras que también pusimos el nombre más generalista, más específico, perdón. Por ejemplo, todas las ameles eran rezaderas, las empusa, iris oradora y bueno, varios nombres más que sean como más, que tengan más importancia, ¿no? Y bueno, es una propuesta, si no gustan, si no calan, pues bueno, que alguien proponga otro nombre. Pero bueno, que el trabajo está ahí hecho. Y por ejemplo también quiero destacar mucho una que nos gustó mucho el nombre, y es que hay una especie que es de Andalucía y buscamos el nombre vernáculo de ahí y la llaman alcalobatruca. Entonces, qué mejor que conservar el nombre en castellano relacionándolo con ese nombre de una especie que está en esa zona, ¿no? Y bueno, y luego mapas, porque yo ya de pequeño ya era un friki de los mapas y dije, pues ahora en biología, pues más friki todavía. Tenemos, bueno, son dos ejemplos de mapas, ¿vale? Uno en cuanto a riqueza de especies, que se puede ver que hay un gradiente del sureste al noroeste, ¿no? Son muy mediterráneos, son especies que están en la zona mediterránea, mientras que en la zona más atlántica, más siberiana, pues hay menos riqueza de especies, ¿no? Eso es un gradiente que se ve. Luego sí que es verdad que como estos son datos de fotografía, pues hay un sesgo en cuanto a ciertas zonas que son
más representadas que otras. Esto siempre me ha hecho mucha gracia, y es que Ciudad Real tenemos una provincia muy muestreada, mientras que Toledo, que está entre Ciudad Real y Madrid, no sé qué nos pasa a los toledanos, pero es que de verdad, o sea, hay que mirarnos qué nos pasa ahí, si es que somos el pueblo más bestia de España, qué nos pasa, ¿no? Pero bueno, me incluyo porque mi familia es de Talavera, ¿no? Bueno, y luego aquí tenemos otro mapa comparando la riqueza de especies comparado con el tipo de hábitat, ¿no? Con el tipo de clima, presentación climática que tenemos. Y sí, evidentemente se ve también, lo mismo que vemos aquí, como son especies muy mediterráneas, mientras que en el norte, ¿qué tenemos? ¿Cuántas especies hay en el norte? Mantis religiosa y imputa, ¿no? Lo que es más residual. Y tirabas con eso. Y a lo mejor te ibas algún día al museo de no sé qué o a la universidad y tirabas con eso y no conocías a nadie. Y ahora con internet pues te metes en BV o en Naturalist o en Observatorio, donde sea, y conoces a gente que le gusta lo mismo, o un experto le preguntas, oye, ¿por qué esta no es la misma que esta? O ¿cómo la has identificado? O sea, ¿cómo has llegado a la conclusión y tal? Y vas mucho más rápido. Antes, claro, imagino que la desinformación o la falta de recursos pues era algo que retrasaba mucho el aprendizaje, ¿no? Y ahora pues habrá gente más joven que será tendrá más información a mano y aprenderá más rápido, ¿no? El progreso, prácticamente. La evolución. Algo bueno tenía que tener, ¿no? Ahora cuando empezamos nosotros casi todas las guías eran en inglés. Eran además hace 30 o 40 años. Las de aves, las de mariposas, claro, tenían la mayoría de las especies ibéricas. No estaban. Me acuerdo que una vez, curiosamente, nos escribió un chino, no sé, para preguntarnos sobre una cita que lo habíamos dado. Pues nos vimos negros, no estaba Word Referent o algunos de estos para traducir, para hacer una carta de cosas científicas, porque claro, sabes hablar un poco, sabes escribir, pero lo que es lo cotidiano, pero no nombres científicos, o sea, técnicos, ¿sabes? Te veían negros, ¿no? O sea, que ha avanzado, es lo bueno, eso está muy bien. Se corre mucho la información, antiguamente era un suplicio, cualquier cosa. Las propuestas de nombres comunes que comentabas que a ver si las tienen en cuenta, ¿quién las tiene que tener en cuenta? Nombres en castellano. Nombres comunes, se verá que con el tiempo son comunes, ¿no? Pues creo que los nombres en castellano y que si todo el mundo los utiliza, se acabará convirtiendo en común. Si no, pues mira, al menos hemos hecho un poquito más que la nada, ¿no? Porque es que lo contrario es la nada. Claro. O sea, proponemos esto y si cala, pues cala. No son nombres comunes como muchas otras especies que ya tienen su nombre, ¿no? Pues nosotros queremos que, o sea, la gente que lea el libro, o la gente naturalista, o bien la administración, diga, ah, pues mira, le han puesto un nombre. Vamos a llamarlo así. Porque mucho, no que sé, pusimos a una mantis perspicaz. No sabíamos cómo llamarla. ¿Cuál era? A la cuta. Y dijimos, ¿cómo llamamos a este bicho? Pues está que tiene los ojos muy puntiagudos. Entonces, perspicaz significa vista aguda. Y dices, coño, vista aguda, ojo agudo, perspicaz. A por ella. Porque a lo mejor no es un nombre que sea muy... pero se queda. Y si se queda, ya está. Vale, las mariposas tienen todos nombres comunes y muchas las conocemos, ¿no? Blanquita de la cola, que no es igual que Blanca de la cola. Pues ya fíjate, ya has hecho todo un mundo ahí. Que es muy importante, un nombre que la gente pueda Sí. asociar y que pueda... En también pasa, ¿verdad? En general también lo pusimos. Luego también es verdad que han puesto nombres a las libélulas en castellano, y la segunda propuesta y esa está mucho más razonada. En mariposas está la que hizo Ajenjo años A, pero ha vuelto a haber una nueva revisión de los nombres en castellano. Y bueno, seguramente que hay muchos más, bueno, todos los que plaga, todo lo malo tiene nombre, ¿no? Y estamos intentando poner nombre poquito a poquito a los grupos de arañas para que tengan alguna, ¿no? Pero ahí estamos, yo creo que es una cosa de vital importancia para la sociedad que los bichos tengan su nombre, que lo reconozcamos, aparte del nombre en latín, que es muy importante, también por el nombre que nos suene a nosotros de forma cotidiana, ¿no? El mundo inglés y francés no tuve ningún problema. Porque ya estamos en España siempre por detrás, ¿no? Pues anda, vamos a hacer algo. Quería preguntaros si los caracteres
materiales que recogéis en las citas han sido por referencia bibliográfica o habéis tenido además observación directa de ejemplares para...? ¿Y habéis conseguido, teniendo observación directa, algún carácter que no estuviese ya recogido en bibliografías? ¿Algún carácter nuevo? Yo diría que sí. Bueno, hay varios. Ahora mismo no te sé poner un ejemplo, pero siempre pasa eso, que en Saltamontes, por ejemplo, te dicen la cabeza, el vértex es no sé qué y los cercos tal y no sé qué. Y a lo mejor tú coges 50 ejemplares, los ves en el campo y ves que la coloración no fíe mucho, pero bueno, por poner un ejemplo, la coloración, las alas siempre son blancas y eso en la bibliografía no sale. Pues lo hemos añadido aquí, que luego a lo mejor es de variabilidad, pero pones la gran mayoría de ejemplares tienen las alas de color. Eso sí, hemos seguido mucho, o sea, nos hemos regido mucho a lo que ponen claves dicotómicas y demás de expertos, sobre todo italianos, que ya han hecho guías anteriores y tal, pero también hemos añadido un poco nuestro toque de gracia, ¿no? ¿Y al revés habéis visto algún carácter que estaba mucho en la bibliografía y que habéis pensado que era erróneo, que habéis dicho, uff, hay una variabilidad más grande como para considerarlo definitivo? Bueno, sí, las Paui, las parandes Paui de las para de colo, que está aquí, lo que os he dicho antes en Cataluña, los ejemplares de para de colo, que parecen para de colo, no es otra cosa, Tienen las alas, en principio son, bueno, si puedes por la fotografía esta de macroterismo, plaquiterismo y demás. Los machos de para de colo de normal, de toda la península, menos en Cataluña, tienen las alas así. Y en la descripción, en la bibliografía te sale machos macróceros. Y luego vas a Cataluña y te encuentras machos que son así. Tienen las alas que llegan a la mitad del abdomen un poco más. Entonces eso no lo mencionan. Hace poco, en un artículo sí que lo mencionaron, pero lo dejaron caer ahí. Y hemos dicho, esto lo vamos a añadir porque me parece muy interesante. Y luego ya se estudiará y si es lo mismo o no, pero sí, hemos visto algunos resquicios de cosas que no mencionan y las hemos añadido. Vale, gracias. ¿Y hay alguna especie amenazada peninsular o que creéis que está en peligro? Amenazada no, pero vulnerable a Pteromantis aptera, que está aquí. Que bueno, está completo, pero la que no tiene alas, que todo el mundo conoce, porque luego hay otras que son apteras y no le dan tanto combo, pero bueno. Pteromantis aptera es tan vulnerable, me parece. Pero tampoco, es que es un bicho que está muy bien distribuido por todo el centro y el sur, quitando la parte mediterránea de Almería y eso, pero por todo el sur. Portugal también, llega hasta creo que la capital. Y lo que pasa es que como es endémica y es un bicho así con las alas cortas, que parece que no se puede desplazar mucho y tal, pues le han dado el este de vulnerable. Yo personalmente no creo que lo sea. Es igual de rara que una acuta. Pero bueno, eso ya depende, es subjetivo un poco, ¿no? El tema este. Y luego encontramos que la ribetina bética, cuando ves la distribución, se parece sospechosamente al área más árida de la península ibérica. Entonces, si asumimos que va a aumentar la aridez, a lo mejor este bicho al contrario. Este bicho está en Comunidad Valenciana, toda la parte de Alicante, Murcia y Almería, y dices, vaya, pues es que justamente es la zona que... No, pero la península Pamfilios es lo contrario. Esa mariposa no está ahí, pues esta a lo mejor aumenta su... O sea, que tiene distribución restringida, tiene maíz. Por eso llamamos mantis árida, porque parece que tiene algo ahí, ¿no? De esas zonas. Por eso, que vulnerables, o sea, no hay ninguno realmente. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, Paul. Voy a coger, bueno, primero porque la clase que me habéis dado efectivamente ha sido magistral y ha sido sumamente amena, tengo que decirlo, o sea, me ha encantado. Y luego quiero deciros otra cosa, y voy a coger una frase tuya. Hay que ponerle nombre a las cosas. Y lo primero que tenemos que hacer para ponerle nombre a las cosas es conocerlas. Hoy hemos conocido, yo por lo menos a Paul, con lo cual ya te pongo nombre y estoy segura de que te vamos a ver en este salón muchas veces, porque si ya has empezado así, viniendo hoy, que acabas de empezar casi a estudiar en la universidad, estoy segura que con esa afición y ese interés que tienes y que eres un investigador. O sea, te vamos a ver por aquí seguramente, cuento con ello y vendré a escucharte, te lo aseguro.
Y luego hay que ponerle nombre a las cosas y la primera razón para ponerle nombre a las cosas es conocerlas. Entonces no puedo más que felicitaros por hacer una guía de identificación de las mantis. Porque ahora, cuando veamos una mantis, ya no va a ser una mantis, ya os lo digo. Y desde mi total ignorancia y desconocimiento, ahora ya puedo hacer algo. Entonces, muchísimas gracias a los dos y muchísimas felicidades.